Vamos a dar inicio a la lección propiamente dicha del capítulo 7. Nos presenta Daniel 7 más detalladamente los sucesos y protagonistas de este tiempo de los gentiles que nos habla Lucas en 21-24 y cómo los cristianos serán perseguidos bajo el anticristo. Pero lo que quiero que recuerden siempre es, lo más importante es que nuestro Dios es soberano. Nada escapa ni sorprende al que guarda a Israel, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice ahí la palabra de Dios. No se adormecerá el que guarda a Israel, dice la palabra. Léanlo ustedes. Entonces no hay de qué temer. Si Dios está por encima de todas las situaciones, nada de lo que te pueda pasar está por encima de él. Todo pasa por las manos de Dios. Si te pasa algo es o porque era la voluntad de Dios o al menos el Señor lo permitió, como el caso de Job. En ningún momento la voluntad de Dios fue hacer sufrir a su hijo, pero permitió ese sufrimiento para luego exaltarlo hasta lo sumo y humillar de esa forma al enemigo de nuestras almas, que estaba tentando al Señor, diciéndole que sus hijos solamente le sirven por beneficio, porque nos da bendiciones. Eso es lo que estaba insinuando Satanás y lo que le dijo de Job. Sin embargo, no era cierto. No quiero que olvidemos esto. Daniel no está escrito en forma cronológica. Yo quiero que ustedes empiecen a razonar. Si Daniel fuese escrito en forma cronológica, este sería el orden. Primero, Daniel 1, 2, 3 y 4. Luego vendría Daniel 7. Luego Daniel 8. Luego el 5. Luego 6, 9, 11 y 12. Y luego 10. ¿Cómo es que yo sé? Porque nosotros sabemos que Daniel 1 al 4, el rey que está es el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue el primer rey, ¿verdad? Que nos menciona este libro de Daniel, el imperio neobabilónico. Daniel 7 ya está datado en el primer año de Belsasar, que es el capítulo que vamos a estudiar a continuación. Daniel 8 es en el tercer año de Belsasar. Daniel capítulo 5 es en el decimocuarto y último año de Belsasar. Y Daniel 6, 9, 11 y 12 es en el primer año de Darío el Medo. Y por último es el capítulo 10 en el tercer año de Ciro de Persia. Todo eso dice ahí en el versículo 1 de cada capítulo, básicamente, casi todos. Y algunos si no dice es porque continúa el relato del capítulo anterior. Por lo tanto, no es un libro cronológico. Ahora nosotros, después de haber estado cronológicamente ya en la etapa de Darío el Medo, ahora retrocedemos nuevamente a la época de Belsasar, porque si ustedes ven, terminamos la semana anterior los primeros 6 capítulos que son históricos. A partir del capítulo 7 ya empieza la parte profética. En los primeros 6 capítulos, Daniel está interpretando la visión, el sueño de reyes paganos. Sin embargo, a partir del capítulo 7, él empieza a anotar los registros de sus propias visiones y la interpretación que le dan los seres angelicales generalmente. Aclarado este punto, vamos a continuar con algo que tenemos que dominar, ¿verdad? ¿Qué tipo de literatura es Apocalipsis, perdón, Daniel 7 en adelante? Es literatura apocalíptica. ¿Cuáles son las características de la literatura apocalíptica? ¿Quién se recuerda? O ya se olvidaron todos. Que fue escrito en el exilio. Muy bien, que fue escrito en el exilio, tiene un fondo exílico, ¿verdad? Daniel estaba en Babilonia, Juan estaba en Patmos, etcétera. Ezequiel estaba en Babilonia, ¿verdad? Que algunas porciones de Ezequiel también es literatura apocalíptica, igual que Zacarías, ¿verdad? Muy bien, excelente el aporte, Listen. Después, el primero, el ¿Y qué me dice? contenido pro, Perfecto. profético, ¿verdad? Contenido profético.
Toda literatura apocalíptica es profética, sí o sí, pero no todo, no toda profecía es literatura apocalíptica. Por ejemplo, una profecía que se dio con respecto al nacimiento de Jesús, por ejemplo, Miqueas 5:2, que iban a nacer en Belén de Judea. ¿Es profecía? Claro que sí. ¿Pero es literatura apocalíptica? Claro que no. No hay símbolos, no hay señales, no hay fondo exílico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte ya es una profecía cumplida. El segundo, ya ustedes lo dijeron, el fondo exílico. Tercero, que hay mucho en la literatura apocalíptica que vamos a estudiar justamente hoy. ¿Qué le pasó a Daniel? Símbolos, Revelación por visiones. Muy bien, las símbolos. visiones. Asimismo, revelación por medio de visiones. Y estas visiones contienen, ¿qué tienen? Símbolos. Muy bien, Símbolos. símbolos. Vemos bestia, vemos agua, vemos costilla, vemos esto, vemos aquello, y todo tiene un simbolismo. Pero yo puedo dar la interpretación que yo quiero, sí o no. Una dirección divina. Yo miré mi copiatín. Me di cuenta porque están diciendo todo al dedillo, muy bien. Lo que quiero decirle Miré nomás mi es que copiatín. para poder interpretar, la mejor forma es que la Biblia se interprete a sí mismo, buscar referencias en otras secciones de la Biblia. Por eso es tan importante cuando vamos a estudiar este tipo de libros como Daniel o Apocalipsis, leer ya anteriormente los libros que están antes de ese libro para poder tener un contenido, ya un panorama bastante amplio para poder interpretar correctamente, porque si ustedes leen, por ejemplo, hoy literatura de otros hermanos o de otras sectas, se van a dar cuenta que a veces te salen con cualquier cosa, ¿verdad? Te dice que el cuarto imperio realmente es Estados Unidos, el papado, y sale cualquier verdura. ¿Cómo yo sé que no es así? Y porque estudiamos ya anteriormente Daniel capítulo 2, incluso la Biblia nos dice, nos nombra, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿verdad? El primero, la cabeza de oro, le dice Daniel, tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. O sea, sabemos que la cabeza de oro es Babilonia porque Daniel lo dijo así bajo inspiración del Espíritu Santo. Ahora, en el siguiente estudio del lunes próximo vamos a darnos cuenta que el capítulo 8 nos habla por nombre y por apellido del siguiente imperio. Te habla de Medo Persia y te habla de Grecia. Ahora, lo que no habla la Biblia es sobre el cuarto imperio o la cuarta bestia que nosotros vamos a estudiar. Pero por la historia sabemos que es Roma. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Las visiones contienen simbolismo y generalmente hay dirección divina e intérprete. Y el contenido eminentemente escatológico. 6 características de la literatura apocalíptica que vemos en Apocalipsis, en Daniel, porciones de Ezequiel y porciones de Zacarías, básicamente. Y según lo que estábamos diciendo, dice el doctor Carvallosa que se puede dar esta definición. La literatura apocalíptica es un género literario, simbólico, visionario, profético, escrito durante un tiempo de opresión y que consiste de visiones que fueron registradas tal y como fueron vistas por el autor y explicadas por un intérprete celestial y cuyo contenido teológico es primordialmente escatológico, ¿verdad? Qué buena definición. Muy bien, con todo eso en mente vamos a empezar el estudio. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ya no es un rey pagano el que tiene el sueño, ya no es Belsasar al que le aparece en la mano en la pared. No, esta es una visión que tuvo Daniel en el primer año del reinado de Belsasar. Esta primera visión Daniel lo recibe aproximadamente en el año 553 antes de Cristo, unos 10 años más o menos después de la muerte de Nabucodonosor. En los versos que sigue se nos cuenta de qué trata esa visión. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y acá ya empieza ya lo que estaba diciendo Jorge, ¿verdad? La riqueza en cuanto al simbolismo.
Primero dice, tenemos que entender que nuestro Señor es un Dios de orden y que en distintas porciones de su palabra nos ha dejado algunos números con significados bien detallados, bastante fácil de entender. Por ejemplo, el número 6. El número 6 es el número de hombre. ¿Por qué? Al sexto día el hombre fue creado. El hombre tratando de ser Dios es 666, 3 veces 6, que es el número de la bestia, del anticristo, y así. Varios números hay que tienen un marcado significado dentro de la palabra, como el número 12, el número de Israel, 12 patriarcas, 12 apóstoles. La Biblia nos habla de que el cimiento de la Nueva Jerusalén va a tener 12 piedras, etcétera, etcétera. 12 siempre un número relacionado al pueblo de Israel. Y fíjense ustedes que acá dice, aparecen 4 vientos. 4 es el número de la tierra. Yo quiero que se acuerden también. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Tenemos, por ejemplo, 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, etcétera. Tenemos también 4 fases lunares: luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena. 4 es el número de la tierra. Al decirnos cuatro vientos, nos habla de la tierra. Están hablando de imperios que van a surgir como para gobernar el mundo entero conocido en aquel entonces, ¿sí? Luego se nos menciona que los 4 vientos combatían, donde dice, en el gran mar. Según la literatura cuenta, el gran mar es conocido en la antigüedad al mar Mediterráneo, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que acá en Daniel capítulo 7 no solamente habla del mar Mediterráneo. Puede ser que Daniel haya visto todas estas 4 bestias surgiendo del Mediterráneo, pero yo creo que tiene un significado que va más allá de eso, ¿verdad? En la Biblia, el significado del mar generalmente representa multitud de personas, especialmente gentiles. Y podemos ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 17, versículo 12. Ustedes tienen su Biblia ahí para poder leer. Isaías capítulo 17, versículo 12. Les leo: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Se nos compara a la multitud de gentiles con ruido de agua. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y en Apocalipsis 17:15 se nos dice tal cual como estamos diciendo. Versículo 15: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, lo que está diciendo acá la palabra de Dios es que en medio de la tierra va a haber mucho tumulto político, guerras, tanto civiles como en aquel entonces regionales, y de esas guerras van a subir estas 4 bestias, o van a surgir estas 4 bestias. El hecho que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar nos habla de los conflictos políticos y guerra en las distintas naciones por la supremacía mundial, como ya estábamos diciendo, las guerras. Versículo 3: y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Fíjense ustedes que estas 4 bestias son muy diferentes una de otra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no surgen en forma simultánea, sino en forma sucesiva. Uno aparece, luego sale este en escena y aparece el segundo, y así sucesivamente. No son al mismo tiempo. Tenemos que notar que en ocasiones en la Biblia se representa reyes o reinos en forma indistinta con animales salvajes. Por ejemplo, en Jeremías 4:7 se menciona a Nabucodonosor como un león que sale de la espesura para devorar todo lo que encuentra, ¿verdad? Hablando de las naciones que se le opongan. El Señor le había entregado el gobierno a Nabucodonosor. No importa su estrategia militar, ni cuán hábil era como político, etcétera. No, el Señor
por alguna forma, por alguna razón, le otorgó esa autoridad a este hombre. ¿Sí? Notemos que no aparecen en escena en forma simultánea, sino una tras otra, como estábamos diciendo. Versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta o erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ya hablamos, ¿verdad?, sobre esta bestia. Tenemos que recordar que todo lo que vamos a ver en esta visión es paralelo a la imagen, a la estatua del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, y la diferencia está en el punto de vista, ¿verdad? Uno lo mira desde el punto de vista humano, que es el capítulo 2, lo ve como piedras preciosas, y el otro es desde el punto de vista de Dios, lo interno, que lo ve como bestias salvajes. El primero es el león con alas. El león es el rey de la selva y tiene alas de águila. Águila es la reina de las aves. Nos habla de la realeza, ¿verdad? De Babilonia, la majestuosidad, la rapidez, la agilidad, especialmente bajo Nabucodonosor. Todo esto no se puede aplicar con todos los reyes, pero bajo Nabucodonosor nadie se oponía a este rey. Su dominio era un dominio absoluto, una dictadura, tenía patria potestad sobre cada uno de los súbditos del rey. Si él quería, te mataba. Si él quería, te encumbraba, te daba el mejor puesto. Nadie le podía decir nada. Vos no podés decirle, no, voy a apelar a los derechos humanos. Nadie. Se reía en tu cara, Nabucodonosor. Yo puedo hacer lo que quiero, decía este rey. Pero fíjense después qué pasa. Se le ordena a esta bestia, dice, se le corta, dice primero las alas, y se le ordena a que se ponga erguido sobre sus dos patas a manera de hombre y le dan corazón de hombre. Yo creo particularmente que nos habla de la conversión de Nabucodonosor. De esto, ¿verdad? Lo que ya vimos estudiado en capítulo 4. La cabeza de oro de la imagen de Daniel 2 representa acá al león con alas de águila, Babilonia. Versículo 5 nos habla de la segunda bestia, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia es Medo-Persia, y vemos algunas características muy particulares. Después del surgimiento del león con alas de águila le sigue el oso, ¿verdad? Que tiene tremenda fuerza, potencia, pero tiene en particular que se levanta un costado más que del otro, lo que nos hace ver que uno de los reinos es más poderoso y que finalmente termina absorbiendo al otro, que es Persia. Persia era más poderoso que Media y termina realmente por absorber al imperio Medo. Ahora, de esas 3 costillas ya hablamos, eran los 3 últimos imperios o las 3 últimas naciones que tuvo que conquistar antes de volverse potencia mundial: Lidia, Egipto y la misma Babilonia. Eso representan las 3 costillas. Capítulo 7, versículo 6 dice: después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ya dijeron ustedes, esta tercera bestia, este leopardo, nos habla de Grecia, ¿verdad? El leopardo es una de las bestias más veloces que podemos conocer. Creo que puede alcanzar algo así como 90 a 100 kilómetros por hora en una corrida, cuando quiere devorar a una presa, alcanzar a una presa. Y el hecho que tenga 4 alas nos habla incluso de mayor agilidad y rapidez que Babilonia. Sí, bueno, si Nabucodonosor era bueno militarmente, este Alejandro era 4 veces mejor, por decirlo así. Era tan inteligente que algunos historiadores lo describen como el estratega militar más inteligente, más astuto y más sagaz de todos los tiempos, ¿verdad? El hecho que tenga 4 cabezas nos habla de que a su muerte su reino se dividió entre sus 4 generales, ya que él murió a los 31 años, no tenía a un heredero, ¿verdad? Incluso hay una película, ¿verdad?, del 2004, Alejandro Magno, de Colin Farrell, que sería bueno que
que vean también porque tiene mucho contexto histórico, ¿verdad? Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta bestia es indescriptible, no tiene forma de comparar. Lo que sí podemos ver es que sus dientes son de hierro, ¿verdad? Que trituraba, comía todo y todo lo que no podía comer, dice, lo pisaba, lo hollaba. Entonces, era una bestia en verdad terrible. Por la historia podemos saber que este es el Imperio Romano, que gobernó incluso más que la suma de todos los anteriores. Es muy diferente a las demás, Daniel, no hay animal con qué compararlo. Es caracterizada por ser espantosa y terrible y fuerte. Esta bestia también dice acá que es el paralelo a las piernas de hierro de Daniel capítulo 2, el imperio romano. Y lo que más llama la atención es que tiene 10 cuernos. Cuenta la historia que una de las principales características del imperio romano era su brutalidad, su fuerza. No perdonaba tampoco a sus enemigos. Y dice acá fueron los que emplearon la crucifixión como castigo a los reos de muerte, asesinaron a los apóstoles, a muchos cristianos martirizaron sin misericordia, lo tiraron al Coliseo romano, etcétera. Fíjense ustedes, familias enteras eran tiradas a estas bestias que estaban semanas a veces sin comer y los devoraban ahí y era un espectáculo. Otros, si ustedes pueden fijarse en el gráfico ahí atrás, estaban siendo crucificados y quemados a la vez sirviendo de antorcha humana. O sea, todo eso hizo el imperio romano con los cristianos. Terrible, realmente. Versículo 7 dice la frase que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Nos hablan de brutalidad, como ya lo hemos dicho. Y acá quiero que presten atención. Fíjense ustedes que al igual que la imagen de Daniel capítulo 2 que tenía 10 dedos, que en parte era de hierro y en parte de barro, acá vemos 10 cuernos y nos recuerdan los 10 dedos de la imagen que ya les hablé. Pero, ¿qué representan estos 10 cuernos? Vamos a ver qué dice la misma Biblia. Al ser parte de la cuarta bestia, estos 10 cuernos, los mismos que los 10 dedos de la imagen del capítulo 2, representan 10 reinos, 10 naciones que surgirán en los últimos tiempos. ¿Por qué nosotros estamos seguros de eso? Porque nunca el imperio romano estuvo dividido en 10 regiones. Por lo tanto, esto es aún hoy, 6 de febrero del 2023, está en el futuro. Apocalipsis 13, Juan también nos presenta a la primera bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia, el anticristo, tiene un poco de todos los imperios anteriores. ¿Se acuerdan ustedes lo que habíamos comentado ya cuando estudiamos Apocalipsis 13 hace 2, 3 años? Decíamos que dice ahí que el anticristo parecía un león, tenía también fuerza de oso y también la habilidad del leopardo, etcétera. ¿Se acuerdan? Nos habla de que el anticristo en sí va a tener lo peor de cada uno de estos imperios. Va a tener la majestuosidad, la autoridad de Nabucodonosor, con la fuerza de Jerjes, con la agilidad de Alejandro y con la brutalidad de los césares romanos, ¿verdad? Todo eso va a estar en una sola persona, el anticristo. Eso nomás quería recordarles con eso. Ahora, vemos lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículo 24, ahí en nuestro pasaje de Daniel mismo se nos habla que estos cuernos realmente son reyes y a veces en la profecía se utiliza la palabra rey o reyes en forma intercambiable. Por ejemplo, Daniel 7, 24 dice así la palabra de Dios. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. O por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12,
También nos habla de los cuernos y que simbolizan a naciones o regiones que van a tener autoridad. Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí está esta bestia, ¿verdad? La última tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hay Apocalipsis capítulo 13. Tiene un poco de leopardo, de león, de oso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo más prominente, un cuerno pequeño, dice que tenía ojos y boca de hombre que hablaba grandes cosas. Cuando la Biblia nos dice eso, nos habla de que va a ser un ser blasfemo. Una y otra vez el anticristo va a estar hablando blasfemias en contra del Señor, en contra del cielo y en contra de los santos, dice la palabra. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice el versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí Daniel centra su atención en este cuerno pequeño que surge entre los demás cuernos. Delante de este cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Realmente acá dice 3 cuernos que fueron arrancados. Sin embargo, si leemos en el versículo 22, 23, 24, nos dice que él va a derribar esos 3 cuernos. Ahora, ustedes se preguntaron cómo va a suceder todo eso. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de cómo va a arrancar o cómo va a echar a estos 3 cuernos originales? ¿O no tienen idea? Sin guerra. Sin guerra. Fíjense ustedes que Mm, acá en la película hicieron un montaje de esto y me gustaría que ustedes realmente presten atención porque quiero ver. es bien interesante. No sé si ustedes ya vieron alguna vez esta película, pero para mí es una de las mejores. Creo que es bien fiel a la palabra. Y esa parte, cómo derriba a 3 reyes, me gustó realmente cómo presentó. Pues nos da una idea de cómo puede ser. Vamos a ver, ojalá salga bien el audio. Quiero que miren un poquito, sí, una parte. Pero no podía dejar que mi nuevo contacto se manchara las manos de sangre. Muy bien, yo creo que ya entendieron ustedes el contexto, lo que queríamos dejar en claro, ¿verdad? Cómo astutamente, ¿verdad? Este cuerno pequeño va a destruir. Acá muestra 2, ¿verdad? Pero sin embargo la Biblia nos habla de estas 3 cuernos originales que le van a entregar su poder. ¿Entendieron básicamente lo que pasó en la película, verdad? Esta película es dejado atrás, ahí ya le pasé el link y realmente me parece muy interesante. En una junta de estos 10 reyes, él ahí se deshace de 2 personas, como muestra ahí. La Biblia habla de 3 cuernos y yo creo, ¿verdad? Que tal vez puede ser algo así, puede ser diferente, pero por lo menos nos da una idea de cómo puede llegar a suceder. Esta película es dejado atrás y pueden mirarlo, es bien interesante, ¿verdad? Porque nos habla de algunos detalles que ninguna otra película toca. Muy bien, sigamos con nuestro estudio. Ven otra vez ya mi presentación de vuelta, ¿verdad? Sí, nos habla de la astucia de este personaje que no puede ser otro más que el anticristo. El cuerno pequeño es el anticristo. Tenía ojos como de hombre, dice la palabra ahí en Daniel capítulo 7. Esta frase nos señala que este cuerno en realidad no es un reino en sí, sino es un hombre. Y en una boca que hablaba grandes cosas nos habla de que era un ser blasfemo. Fíjense ustedes, lean ahí, les voy a pasar el material. Daniel 7, 11, 20, 25, 11, 36 nos habla de que va a blasfemar contra Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2, 4 dice que se opone contra todo lo que es objeto de culto o todo lo que se llame Dios. Y Apocalipsis 13:1 también que tenía un nombre blasfemo. Lo que más va a hacer es blasfemar en contra de Dios. Si ustedes ya vieron la obra de teatro La subasta de un alma, donde Satanás
hace eso todo el tiempo hablando de que Dios ya es un viejo, que no puede oír, etcétera. Bueno, yo creo que va a ser lo mismo e incluso peor el anticristo, ¿verdad? Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, de súbito, Daniel deja de contarnos lo que está pasando acá con las cuatro bestias y nos lleva a una visión celestial. Y si ustedes escucharon un momento decisivo, ¿verdad? La escritura en la pared, él habla de tener una pantalla con la mitad para abajo, con lo que está pasando con las bestias, y la mitad para arriba con lo que está pasando en el cielo. Acá vemos un trono, ¿verdad? Sobre el que está el anciano de días y hay otros tronos que fueron puestos. Esto nos habla de juicio, ¿verdad? Y nos menciona algunas características de este anciano de días que no es otro más que el Padre, Dios el Padre. Versículos 9 al 15 son como una especie de paréntesis en el relato de estas bestias. Daniel nos habla que fueron puestos tronos, esto nos habla de juicio como estábamos diciendo. Por primera vez se nos menciona al anciano de días, este es Dios el Padre. El profeta comenta que su vestidura, dice, era como la nieve, blanco como la nieve, y esto nos recuerda a su santidad. ¿Se acuerdan ustedes cómo le llamaban las huestes angelicales? Santo, santo, santo. Primero eran los serafines ahí en Isaías capítulo 6 y luego los querubines en Apocalipsis capítulo 4, los seres vivientes. Además, el pelo de su cabeza, como de lana limpia, nos habla de la eternidad, que Él es eterno sin principio, ¿verdad? Y de la pureza de sus juicios. Luego agrega su trono llama de fuego. También el fuego y la rueda del mismo fuego ardiente nos habla de juicio, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, Deuteronomio 4:24 que nuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Malaquías 3:2 nos habla del Señor como fuego purificador. En Apocalipsis 1:14 dice, sus ojos eran como llama de fuego. Y Hebreos 4:12 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué libros nos habla, verdad? Y vamos a tratar un poquito de este tema. Vemos ahí que un río procede del trono de Dios. Vemos también que millones de millones y millares de millares le sirven. Nos habla de seres angelicales. Y qué maravilla, ¿verdad? Que estos seres angelicales, dice la palabra de Dios, que tienen la función muchas veces de cuidar a los cristianos, incluso antes de ser salvo, como dice Hebreos 1:14. Mateo 18:10 dice, cuidado, ¿verdad? Con herir a los pequeños, porque os digo que sus ángeles que están delante de mi Padre ven todos los días su rostro en el cielo. Y en segundo libro de Reyes 6:15 al 17 se nos relata un evento histórico en cuando el ejército sirio sitió al profeta Eliseo y él ora al Señor para que le abra los ojos a su criado Jesse y este pueda ver a todas las huestes angelicales que estaban protegiéndolos. Qué bendición, ¿verdad? Para cada uno poder contar con estos seres que el Señor manda para que nos cuiden. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nuevamente nos menciona aquí que habrá un juicio. El juez es el anciano de días, o sea, Dios el Padre. ¿A qué libro se refiere? La escritura nos mencionan varios libros. El doctor Jeremiah nos menciona algo bien interesante sobre estos libros. Ya el tribunal está a punto de reunirse, el juez está sentado y se presenta la evidencia escrita. Los libros de Dios serán traídos para el juicio. No tengo conocimiento de todos los que hay en su biblioteca, pero sé de algunos de ellos. ¿Cuáles son algunos libros? Dice, Moisés sabía de uno de ellos cuando expresó, sin embargo, yo te ruego que les perdone sus pecados, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito, dice Éxodo 32:32. En el contexto que él subió a recibir los 10 mandamientos en el Sinaí y cuando regresó ya el pueblo estaba en idolatría bajo el liderazgo de Aarón, ¿verdad? Que hizo, dice, pidió primero oro y le dio forma y lo tiró al fuego, ¿verdad? Un becerro de oro. Estaban en idolatría y ahí
el Señor le dice, voy a destruir a este pueblo y voy a hacer de ti una gran nación. Entonces Moisés le dice eso, ¿verdad? Yo te ruego que los perdones de su pecado, pero si no vas a perdonarlo, ráeme del libro que has escrito, dice Éxodo 32:32, no menciona un libro. Ahora, fíjense ustedes esto, ¿sabías que Dios guarda un registro de nuestras penas? Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Dice el Salmo 56:8. En la biblioteca del cielo, Dios tiene un libro llamado Las lágrimas de los santos. Cada sufrimiento de sus hijos están todos registrados. Otro libro también están donde reverencian y le temen, el nombre de todos los que le reverencian y le temen. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Malaquías 3:16. Su biblioteca también contiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el libro de las acciones que hemos realizado, las palabras que hemos dicho, los pensamientos que hemos tenido. En realidad, en el libro del Apocalipsis vemos cómo Dios juzgará a los muertos cuando se presenten ante Él y se abra el libro de la vida. En el sueño de Daniel, Dios está a punto de abrir los libros y juzgar a las naciones del mundo. Va a leer sus acciones, su blasfemia y su idolatría. Va a llevar a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma ante el todopoderoso tribunal y las declarará culpables. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es notable lo blasfemo que será este cuerno pequeño. Al profeta Daniel le llama la atención. Luego dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Tendrá su cumplimiento literal en la segunda venida de Cristo. Ellos van a inaugurar el lago de fuego con la bestia segunda, ¿verdad? Que habla Apocalipsis 13, el falso profeta. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida un cierto tiempo. Nos hace recordar esta imagen de la piedra no cortada con mano y que da en los pies de la imagen y destruye toda la imagen en sí. Primero los pies, luego las piernas, etcétera. Nos recuerda la piedra que es cortada no por mano y destruye los pies y luego toda la imagen de Daniel capítulo 2. Una vez que es destruida la cuarta bestia, todas las demás también son aniquiladas. Mirad yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel a continuación ve a Cristo en su visión, lo presenta como hijo de hombre. En el Evangelio de Lucas es donde más se menciona esta frase. Por eso es que irritaba tanto a los israelitas, porque él se presentaba como hijo de hombre y ellos sabían bien por la profecía de Daniel que hijo de hombre no podía ser otro que el Mesías. Se lo menciona con las nubes del cielo. Muchas veces en la palabra de Dios vamos a ver que se menciona a Jesús en las nubes del cielo con respecto a su segunda venida. Mateo 6, 26, 64, Hechos 1, 14, etcétera, etcétera. Siempre las nubes con respecto a la segunda venida de Cristo. Esta escena nos recuerda Apocalipsis capítulo 5, cuando el león de la tribu de Judá toma el libro con 7 sellos de la mano derecha del que está sentado en el trono, ¿verdad? Aquí es el Hijo del Hombre que va junto al anciano de días. Ahí está, más o menos para que tengan una idea. Y toma la autoridad y ejerce con los santos. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Nos habla primero del reino milenial y luego ya del reino eterno. Y todo va a tener su cumplimiento al tiempo de la segunda venida. El Señor viene, instala su reino milenial y luego el reino eterno. Muy bien, ¿qué les parece si dejamos hasta acá? Porque realmente este capítulo es bastante largo y creo que tenemos que aprovecharlo bien. Yo creo que podemos dejar para la próxima semana si les parece, porque nos sobra todavía la mitad del capítulo y creo que ya ¿Qué nos pasa hace? un poquito el tiempo. ¿Está bien? Sí. Excelente.
¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario, algo que quieran decir? Que lo de hoy fue espectacular, la película y todo. Qué bueno, hermana, me alegro. Excelente. Película. Hoy mismo otra vamos a ver otra vez esa película. Excelente, véanlo, porque realmente es altamente recomendable. Tiene muchas escenas, incluso te mezcla ahí con Goki Magog al principio, etcétera. Muy bueno, recomendado. El uno, el 2 y el 3. Al final, su terminación lo que no es buena, pero por lo menos les va a servir para poder tener idea de lo que es las profecías y cómo se van a estar cumpliendo, ¿verdad? El joven actor que no es de Paso del Maestro, ¿no? Sí es Kirk Cameron, ¿Verdad? así mismo, así. Sí, Se hizo con exactamente. Ray Comfort, ¿verdad? Así mismo es. Así es. Preguntas, dudas, no sé si quedó claro, algo que quieran discutir. Quedó todo claro, Alfred. Excelente. Muy bien. Quiero pedirle un poco a Jorge entonces que termine esta reunión virtual con una palabra de oración y vamos a culminar el estudio del capítulo 7 la próxima semana, si el Señor así lo permite. Bueno, Amén. bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que hemos tenido algunos hermanos de hoy conectarnos para poder aprender de tu palabra, Señor, de este libro que, como estamos entrando en estos capítulos de 7 para adelante, tienen contenido profético que a nosotros como creyentes, aunque no lleguemos a pasar por esos momentos de la tribulación y todo lo que se viene después del arrebatamiento, tenemos eh, las ganas de igual aprender y conocer de ellos. Gracias por la vida del hermano Alfredo, Manolo, que tiene siempre la predisposición de enseñarnos y de gastar su tiempo en enviar los audios. Pero vamos que las clases hoy y las que ya tomamos y las que vamos a tomar podamos aprenderlas y poder llegar a comprender más de tu palabra. Pero vamos por la salud de los hermanos que están enfermos, principalmente aquellos que no han podido también estar estos días compartiendo el curso con nosotros, pero vamos por la vida de ellos, la recuperación de los enfermos, que nos guarde esta noche en nuestro descanso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Gracias a cada uno de los hermanos. Y si el Señor nos lo permite, vamos a estar de vuelta el próximo lunes. Amén. Buenas noches, Amén. muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Amén para todos. Chao, chao. Ojalá que Chao. llegue por Isabel lunes. Amén.